amén, en vivo aquí el mensaje de la palabra. Gloria a Dios, bendito el Señor, allí está, bendito el Señor, gloria al nombre del Señor. Y vamos a estar entrando en el estudio de la palabra del Señor en esta tarde, gloria a Dios. Y el mensaje está basado, gloria a Dios, amén, bendito el Señor, Leandro, el Señor te bendiga, bienvenidos. Amén, gloria a Dios, ya estamos transmitiendo aquí, gloria a Dios. Y vamos a estar, amén, el Señor te bendiga, buenas tardes. Entonces decimos, el mensaje está basado en el capítulo 23 de Hechos. Vamos a leer el capítulo 23 del 12 al 22. Amén. Si tienes, amén, o si no hay, bueno, gloria a Dios. Bueno, mientras tanto, vamos a estar leyendo Hechos 23 del 12 al 22. Ya estamos aquí, vamos a estar transmitiendo a través del Facebook. Y si el Señor permite que esta señal le llegue a otras personas y que el mensaje de la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificado. Hechos 23 del 12 al 22. Amén. Le voy a invitar a que abran sus Biblias allí. Gloria a Dios. En el libro de Hechos 23. Y si tan pronto lo tengamos, voy a invitarles a que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra del Señor con toda reverencia delante del Señor. Normalmente la leo yo solo, ¿cierto? Pero la vamos a leer todos aquí. Yo la leo, pero ustedes, yo quiero que ustedes sigan la lectura y que veamos que lo que está escrito ahí es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Hechos 23, del 12 al 22. Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queráis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo llamando a uno de los centuriones, dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni a beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Amén y amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos una vez más por esta palabra que hemos leído. Te pedimos que tú añadas bendición a tu palabra, y esta tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Vamos a tomar asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a analizar lo que dice la palabra del Señor en esta tarde. Y el mensaje de la palabra en el día de hoy
lleva como título El enemigo y el creyente. Amén. Vamos a analizar lo que dice Hechos, capítulo 23, del 12 al 22. Y vamos a ir mirando poco a poco cada versículo y cómo cada versículo de lo que estamos leyendo nos va a hacer para nosotros una bendición en nuestra vida espiritual. ¿Cómo vamos nosotros a ir aprendiendo más y más de la palabra del Señor? Entonces, aquí vamos a estar mirando. El primer punto que quiero tocar aquí es que el enemigo está bajo maldición. ¿Quién es el enemigo de nosotros? Satanás, ¿cierto? Y nosotros somos los creyentes. Aquí lo importante es ser creyentes y no crédulos, ¿cierto? Porque hay una diferencia entre el creyente y el crédulo. El crédulo es el que cree todo lo que le dicen, lo recibe y todo se lo cree. Pero el creyente es muy diferente al crédulo, porque el creyente es aquel que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach. Voy a utilizar algunos términos hebreos para referirme en ocasiones a nuestro Señor Jesucristo como Yahshua HaMashiach, o a Dios como Elohim, o a Jehová como Yahweh, que es los términos del lenguaje hebreo. No vamos a hablar hebreo porque aquí nosotros somos hispanos, entonces vamos a hablar en español, pero sí voy a utilizar estos términos para que por si en alguna circunstancia alguna persona que sea mesiánica o pseudo-mesiánica, porque hay mesiánicos y hay pseudo-mesiánicos, no, me pueden estar escuchando. El mesiánico es aquel judío que le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, a Adonai Yahshua Mashiach, y lo ha recibido como el único y suficiente Salvador. El pseudo mesiánico es el que dice creer en Jesucristo, pero, o no en Jesucristo, el que dice que Jesucristo no es Yahshua HaMashiach. Pero para nosotros, tanto Jesucristo como Yahshua HaMashiach significan exactamente lo mismo. Como William y Guillermo, ¿cierto? Yo puedo decir mi nombre es Guillermo, o mi nombre es William, o mi nombre es Juan, o mi nombre es John, o como sería mi nombre en hebreo, Yohanan. Es el mismo, es el mismo. Estamos refiriéndonos a la misma persona de la cual habla la palabra de Dios. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Tanakh o el Brit Hadashah, como tú lo quieras llamar. Nosotros lo conocemos como Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, que es el Antiguo Pacto y el Pacto renovado, que el Señor ha hecho a través de su palabra. Entonces el enemigo está bajo maldición. Dice ahí en el versículo 12 al 14, está diciendo la palabra del Señor, ¿sí? Amén. Dice que venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se fundamentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, ¿qué le dijeron? Bajo maldición. A no gastar nada, a no gustar nada hasta que hayan votado muerte. Amén. Mire, estas personas son enemigos, son los enemigos, no de Pablo, no eran enemigos de Pablo. Ellos se habían levantado como enemigos de la iglesia. Ellos son los enemigos del pueblo de Dios. Ellos estaban persiguiendo a los del camino, a los seguidores de Jesucristo, a los seguidores de Yahshua HaMashiach, a los que predicaban el mensaje del Evangelio, que decían que en Jesucristo se había cumplido toda la Escritura, que en Yahshua HaMashiach se cumplía toda la Escritura y que Él era el Salvador no solamente de Israel, sino el Salvador del mundo. Él es el Salvador del mundo. Ahora, Pablo y la iglesia estaban predicando que Jesús era el Salvador y que en Él era que nosotros teníamos la redención. Redención o redimir significa comprar o rescatar. Entonces, estos enemigos que eran de los judíos, los que no creían en Jesucristo,
eran del pueblo de Israel, se comprometen bajo juramento. Dice, ¿cómo es que dice? Se juramentaron bajo maldición. O sea, hicieron un juramento, dijeron, jugamos, nos comprometemos delante de Dios a que no vamos a comer ni a beber nada hasta que matemos a Pablo. Si nosotros nos podemos pensar en estas personas que se juramentaron bajo maldición a que no comerían ni beberían, dijimos, se murieron de hambre. Se murieron de hambre porque no los pudieron dar muerte, porque ese era el propósito de los judíos, y ese es el propósito de Satanás. El propósito de Satanás es matarte a ti, acabarte a ti, destruirte a ti. Jesús dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y el ladrón se llama Satanás. Ese es el verdadero ladrón del cual el Señor Jesucristo habla. Que algunos por ahí hablan que el ladrón que eso no significa que no está hablando de Satanás. El que dice que no está hablando de Satanás es abogado del diablo. Pero aquí el Señor dice, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y ese es el propósito de Satanás para con tu vida. Satanás lo que quiere es destruirte. Satanás lo que quiere es matarte, es acabarte. Es robarte la bendición de Dios. Ahora, aquí esto, dice uno, se comprometieron, se juramentaron bajo maldición a que no comerían. Ahora bien, en el tiempo en este tiempo los judíos podían levantar esa maldición sobre aquellas personas. O sea que lo más seguro es que después que no pudieron matar a Pablo, se fueron a comer. Pero así el sumo sacerdote hubiera anulado aquel juramento que ellos hicieron, esas personas delante de la presencia del Señor quedaron bajo maldición. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Pues yo tengo que tener cuidado con lo que hablo. Yo tengo que tener cuidado con lo que digo, con lo que declaro. Ahora, nosotros estamos llamados a bendecir y no a maldecir. El enemigo está bajo maldición. Nosotros estamos bajo la bendición de Dios. Si es que hemos gustado el don de Dios, que es el don de la salvación. Si es que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, a Yahshua Mashiach, en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. En el momento que tú recibes al Señor en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, tú pasas de muerte a vida, de maldición a bendición, de ser hijo de Satanás a ser hijo de Dios. ¿Sabías tú eso? A eso nos dice, hay gente que dice que nosotros todos somos hijos de Dios. Mentiras del diablo, eso es lo que el diablo quiere hacerle creer a la humanidad. Nosotros somos creación de Dios, es diferente. Pero el Señor Jesucristo bien se lo dijo a los judíos de aquel entonces, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y cuando habla de lo suyo habla. Ahora, el enemigo está maldición, mira, está bajo maldición. Mira lo que dice Romanos 3, capítulo 12 al 18. Romanos 3, del 12 al 18, el apóstol Pablo está diciendo que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. Ahora mira, aquí la Biblia me está diciendo, si quieres irme un poquito más atrás, me está diciendo que no hay justo ni a uno, ni hay quien entienda, ni hay quien busque a Dios. Eso está hablando de todos nosotros. Porque la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Sí lo encontraron en Romanos 3? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en Yahshua, Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Nosotros éramos por naturaleza, escúchame bien esto, éramos por naturaleza hijos de maldición. Éramos por naturaleza hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se le desobedeció a Dios y se alejó de Dios, entonces Satanás tomó autoridad sobre el ser humano. Pero en el momento en que nosotros, mire, es que el Señor Jesús vino, Él es el Redentor. La palabra Redentor en hebreo es Goel, que significa el que compra o el que rescata. Él vino a comprarte a ti. O sea que tú estabas vendido a Satanás, estabas vendido a la maldición, estabas bajo maldición. Y viene el Señor Jesús y te compra. Y cuando tú eres esclavo de Satanás, el Señor te compra, te hace libre del pecado de la muerte y pasas inmediatamente a ser siervo de Jesucristo. Hecho hijo de Dios. Pero somos hechos hijos de Dios no para hacer lo que nos parezca, sino para obedecer la voluntad de Dios. Entonces, en ese momento, el que obedece es siervo. El que obedece no es el que manda. El que obedece es el que escucha y actúa. El que manda no es siervo, ¿o sí? No, el que manda es el jefe. El jefe manda. Pero el siervo escucha y obedece. Aquí el único jefe de nosotros, el único jefe tuyo, se llama Dios. Jesús de Nazaret, Yahshua Mashiach. Él es el único Rey de Reyes y Señor de Señores, y al único a quien tú y yo le tenemos que dar cuenta. A Él. Tú no le tienes que dar cuenta a nadie más. Ay, es que le tengo que contar, tengo que decirle a mi pastor todo lo que hice. No. ¿Por qué tiene que decirle usted al pastor lo que hizo? Si usted quiere comentar con el pastor algo en lo cual se equivocó, algo que te parece no está bien, lo quieres comentar para que el pastor por X o Y razón, si tú no sabes encontrar en la Biblia la respuesta, te puede ayudar a eso. Pero tú no tienes que confesarle nada al pastor, ni tienes que ir a preguntarle, tú tienes es con el Señor, o sea, tu responsabilidad es con el Señor. A Él es el que le obedece y a Él es el que tienes que darle cuenta. Al pastor para nada. Para nada. Nosotros aquí somos miembros los unos de los otros. El verdadero pastor se llama Jesucristo, Yahshua Mashiach. Entonces, nosotros, esto que leemos aquí nos está mostrando lo que éramos nosotros y lo que es Satanás en la vida del hombre. Y cómo el enemigo quiere destruir no solamente al ser humano, sino al más, por sobre todas las cosas, al seguidor de nuestro Señor Jesucristo, a los que están en el camino. Él quiere sacarlos del camino. Él te va a querer sacar y te va a poner cualquier cantidad de piedritas, de trabas, para que tú caigas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Lo segundo que yo encuentro aquí, en este texto bíblico que estamos leyendo, es que el enemigo acecha al creyente. Ya lo digo ese texto bíblico que dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí lo han leído alguna vez? Porque si no lo han leído, lo buscamos. Porque de pronto dicen que me lo estoy inventando. Ah, no, es que el pastor ya se está inventando que el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí en las cartas de Pedro. No te voy a decir el capítulo, ni te voy a decir el versículo. ¿Sabes por qué? Porque no me acuerdo dónde está. No me acuerdo en qué parte de Pedro está, pero que está en una de las cartas de Pedro, está en una de las cartas de Pedro. Y si tenemos que venir a buscar en una de las cartas de Pedro, lo buscamos. Pero Satanás, dice la Biblia, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Mira, el enemigo acecha al creyente. Versículo 15 del capítulo 23 dice, ahora pues, vosotros con el concilio requirid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue.
Esa era una costumbre y sigue siendo una costumbre de los hombres malos. Los hombres malos acechan al inocente. ¿Sabías tú eso? El hombre está al acecho del inocente. En aquellos tiempos de Roma, por no irme más para atrás, venían y cuando querían matar al emperador, ¿cuántos emperadores lo mataron, cierto? Ya no iba a hablar allá de, no sé si fue Augusto César que lo mató su Brutus, ¿cierto? Que lo mató. Le hacían celada, le hacían una emboscada, se le escondían en escondrijos. Entonces, ¿qué es lo que iban a hacer estos hombres malos? Se iban a esconder como hacen los sicarios hoy por hoy o como hacen los terroristas. Se esconden para atacar y acechar sin motivo al inocente. Y se esconden allí porque es que eso es lo que hace el terrorista. El terrorista no ataca. No tiene un enemigo en común. El terrorista no tiene ningún enemigo en común. El terrorista lo que quiere causar es terror. Y no le importa a quién mate o a quién dañe. Estos eran terroristas. Estaban bajo el dominio de Satanás. Hablamos de que el enemigo está bajo maldición. Estos estaban bajo el dominio de Satanás, bajo maldición. Porque Satanás está bajo maldición. Entonces le dicen, venga, vaya, dígale, que quiere, díganle al tribuno que como que quieren averiguar algo más acerca de él, ¿cierto? Y nosotros estaremos listos para matarlo antes que llegue. O sea que cuando el tribuno sacara a Pablo, lo iban a sacar sin ninguna, quizás sin mucha custodia, sin nadie que lo cuidara, lo iba a sacar y iban a aprovechar estos hombres para matarle. El enemigo acecha al creyente. A veces eso lo hemos que eso ha pasado, pero vamos a ver, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice en Proverbios 12:6, ¿sí? 12:6 dice, la palabra de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos lo librará. El enemigo acecha al creyente. Y mira, la palabra, dice aquí la palabra de los impíos, Proverbios 12:6, son acechanzas. ¿Quién es el impío? El que le ha dado la espalda a Dios, el inconverso, o el creyente que en algún momento conoció la palabra y le dio la espalda. Aquí encontramos algo interesante en esto. Estos judíos que estaban, porque aquí dice que algunos judíos, eran judíos, estos judíos que tramaron el complot contra Pablo, ya eran judíos, ¿cierto? O sea que si eran judíos, tenían conocimiento de esta palabra. Esta palabra la conocían bien. Porque si hay algo que tienen los judíos, no todos los israelitas, no todos los del pueblo de Israel, no todos los del pueblo de Israel son judíos. Judío es el que sigue la Torá. Ese es el judío, el Tanakh, el que lee, él sigue, guarda las enseñanzas, y al que usted ve con un talit como esto, o que lleva unos tzitzit y que lo ve caminando por la calle, que lleva una kippah encima de la cabeza, ese es un judío, y ese judío es un conocedor de las escrituras. Desde pequeñito les empiezan a enseñar la Torá, los 5 libros de Moisés. Le empiezan a enseñar los 5 libros de Moisés. Y entonces ellos se lo empiezan a memorizar. Se saben la Torá de memoria. Por lo menos los 5 libros de Moisés se lo saben de memoria. Se lo pueden recitar. Porque eso es lo que ellos necesitan. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en ella para que hagas y guardes conforme a todo lo que en ella está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Cuando digo Torá, es porque Torá es lo que traducimos nosotros ley, que realmente significa las ordenanzas, que significan que
Los preceptos de Dios, lo que el Señor, no es una ley, son lo que Dios les da, nosotros la traducimos como ley, pero la Torá. Entonces, estos judíos conocían la Torá. Estos judíos conocían el Tanakh, conocían los escritos, conocían los profetas, conocían lo que decían, y ellos, si hubieran entendido la palabra, se hubieran dado cuenta que el Mesías, del cual predicaba Pablo, era el Mesías que estaba en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, como lo conocemos nosotros. Estos judíos eran impíos. ¿Por qué digo que eran impíos? Porque conociendo la palabra de Dios, le dieron la espalda a Dios. Es que el que conoce la palabra de Dios y le da la espalda es un impío. Por eso es que nosotros tenemos aquí que tener cuidado. Ellos conociendo, no lo conocieron. ¿Qué pasó? A lo suyo vino. Pero lo suyo era redimir, comprar, rescatar. Pero los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es sencillo. Ahora, estos, aquí dice, la palabra de los impíos son acechanza para derramar sangre. Eran palabras de impíos que estaban hablando ahí. Cuando tú te reúnes para hablar mal de alguien, ya cuando hablamos de alguien, ¿qué es el problema? Cuando nos reunimos para hablar mal de alguien, una cosa es que tú denuncies algo que está mal, pero otra cosa es hablar mal de alguien. Cuando nos reunimos a hablar mal de alguien, estamos teniendo boca de impíos. Porque es que nosotros no nos podemos reunir, porque es que no podemos hablar, mire, yo sé que es difícil, pero no podemos hablar de los demás. Yo decía, si tú no tienes nada que hablar bien de esta persona, no me hables de ella. ¿Por qué? Si tú quieres hablar de ella, habla delante de ella. Declárale, dile, mira, lo que tú estás haciendo no me parece que sea correcto. Pero es que nosotros a veces nosotros, voy a generalizar, a veces somos tan hipócritas que tenemos la persona al lado y no sabemos dónde ponerla, ponte, siéntate. Pero cuando no está, entonces es cuando empezamos a rajar, como dicen en mi país. Yo no sé si en tu país utiliza la palabra rajar de la persona. Es que rajar es cortar ahí, empezar a hacer de la persona astillas. En mi país dicen, aquí se raja de todo el mundo, pero no se le sostiene a nadie. O sea, rajamos, pero a nadie le decimos que lo hicimos. Ah, usted habló mal de mí. No, para nada. ¿Quién dice? ¿Quién le contó a usted eso? No, mentiras. No le crea. Rajamos de todo el mundo, pero no sostenemos lo que decimos. Pero es lo que pero mira lo que sigue diciendo. Mas la boca de los rectos los librará. ¿Sí? Si alguien viene a hablarte de alguien, ¿por qué más bien tú no le dices, mira, miremosle a esta persona, ¿qué tiene de bueno? Algo bueno tiene que tener, ¿cierto? Algo bueno. Una vez, ese es un ejemplo, yo no sé si te lo han contado a ti, pero a mí dio ese ejemplo de un hombre que sacó una vez una hoja blanca con un punto negro en el centro y lo presentó ante la audiencia y dijo, ¿qué hay aquí? ¿Qué ven ustedes aquí? Y todo el mundo dijo, un punto negro. Y la persona que está ahí dice, ustedes solamente vieron el punto, pero no vieron la hoja. No vieron la hoja blanca, porque nosotros como humanos, eso no es que, hermano, no, como humanos, cristianos y no cristianos, tenemos la costumbre de ver solamente los defectos. No vemos cualidades, defectos. A mí me decían, una vez me dijeron los hermanos, me dicen, pastor, nosotros lo amamos a usted por sus pocas cualidades, con sus pocas cualidades.
Y bueno, eso le sube a uno el ánimo. Dice, y aún con sus grandes defectos, ¿sí? Con sus pequeñas, decían, sus pequeñas cualidades y sus grandes defectos. Porque todos tenemos defectos. Todos nos equivocamos. Todos fallamos. Pero cuando nosotros sabemos utilizar la lengua para bendecir, entonces lo que hace es que mi lengua libra de las acechanzas del otro a la otra persona. ¿Ves? Entonces procuramos. Sé que muchas veces vamos a rajar de la gente, vamos a criticar, vamos a hablar. Que Dios nos libre. Y que cada vez que empecemos a hablar mal de alguien, nos acordemos de esto. Uy, las palabras del impío son acechanzas para derramar sangre. Uy, Señor, líbrame. No me dejes que mi boca pronuncie palabras que puedan dañar a otros. Amén. Pero mira, aquí dice más, la boca de los rectos lo librará. Eso vamos hacia adelante. Esto es palabra profética. Esto es palabra profética. A mí me dice, ¿tú quieres escuchar profecía? Aquí está. Esto es profético. ¿Por qué? Porque había un grupo de impíos que querían matar a Pablo. Como va a haber un grupo de impíos o personas impías que van a querer hacerte daño, que van a querer dañar, ¿cierto? Pero aquí pasó algo curioso, es que aunque hubiera alguien que quiso hacer daño, aquí mira lo que dice. Bueno, voy a ir más adelante, después lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Señor, Él desbarata el poder del enemigo. No hay nada oculto que no haya de saberse. Nada oculto. ¿Cierto? Esta gente se reunieron allá a hablar entre ellos, allá, se reunieron ellos y trabajaron un complot. ¿A quiénes fueron ellos a hablar? Con los principales sacerdotes. No vamos a hablar de los principales sacerdotes. Se reunieron todos estos impíos para hablar con las personas sobresalientes de la iglesia. Se reúnen, volvemos otra vez al punto de nosotros, o sea, nos reunimos, se reúnen y hablan vienen unas personas que quieren acabar con alguien de la iglesia, se reúnen y hacen un complot y van y se lo dicen a los pastores y los pastores más encima lo consienten. Está pasando. Los sacerdotes, en vez de decirles no, vamos a dejar que sea Dios quien haga su voluntad y no vamos nosotros a tomar la justicia por nuestra propia mano, sino que sea el Señor quien trabaja. Pero entonces llegan, pasa lo siguiente, que es lo que va a hablar. O sea, ellos se reunieron, pero aquí dice que no hay nada oculto que no haya de saberse. Dice, mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Mire, Pablo tenía una hermana. ¿Sí, no? Aquí vamos conociendo de la familia Pablo. Y lo más seguro es que Pablo hubiera sido casado, aunque la Biblia no lo dice, ¿cierto? No sabemos si era separado o era viudo, pero el solo hecho de haber sido miembro del Sanedrín ya le daba, para ser miembro del Sanedrín tenía que haber sido casado. Ahora, la Biblia no lo dice, por lo tanto no lo vamos a enseñar como una doctrina. Lo dejamos ahí. Pero sí tenía una hermana y tenía un sobrino. O sea que el sobrino de Pablo, el hijo de la hermana de Pablo, escuchó lo que esta gente estaba diciendo allá en secreto. Dice, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho antes que la lengua de los, a ver, ¿cómo es que decía? La lengua la boca de los rectos le librará las acechanzas del diablo. Ahora, viene este hermano y el sobrino de Pablo y escuchó, él el que va a libra a Pablo de la acechanza. O sea, no hay nada en oculto que no haya de saberse. Lo hicieron en oculto, pero mire, es que a veces nosotros, por eso hay que tener cuidado. Nada de lo que se dice en oculto se queda en oculto. Todo de lo que se dice en oculto, tarde que temprano, saldrá a la luz. Todo lo que nosotros hagamos en tinieblas, tarde que temprano sale a la luz.
Lo que yo hablaba de aquel hombre que tenía que pastoreaba una iglesia, que cayó en adulterio con la esposa de uno de sus colaboradores llamados líderes, y que tarde que temprano tuvo que ser a la luz. Así igual siempre. Mira lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 12, del 2 al 3. El Señor Jesucristo en Lucas 12, capítulo 12, versículo 2 al 3 dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Nada, si el Señor lo dice, así es. Ah, no, hermano, es que eso, el papel lo aguanta todo, hermano. El papel lo aguanta, pero la palabra de Dios es viva, eficaz y más constante que todas las filo. O sea, que lo que esta gente hizo y habló en oculto, ellos creyeron que se iba a quedar en oculto. Lo que nosotros hacemos en oculto, a pesar de que para nosotros es secreto, eso va a ser revelado. Ya sea que sea revelado por un hombre o ya sea que Dios lo revele. Pero que Dios lo revela, Dios lo va a revelar. Que Dios lo mostrará, lo va a mostrar. Y más, cuando nosotros nos llamamos siervos del Dios Altísimo. Así nos llamemos líderes, y nos llamemos pastores, o nos llamemos profetas, o nos llamemos apóstoles, o nos hagamos llamar hasta querubines. Lo que nosotros hagamos en oculto, Dios lo mostrará al público. Lo que esta gente hizo en oculto, Dios lo reveló. ¿Por qué? Porque el sobrino de Pablo escuchó. Seguramente no se dan cuenta. Era un muchachito. Los muchachitos que andan por ahí corriendo de aquí para allá. Cuidado. Porque a veces nosotros estamos hablando y por ahí los muchachitos van corriendo y lo ve uno allá jugando y corriendo y no sabe lo que está escuchando. El muchachito iba por ahí corriendo, jugando. No decirle que estaba jugando con un balón de fútbol porque en entonces no se jugaba fútbol. Pero de pronto estaba por allá tirando piedritas, estaba allá cogiendo piedritas y jugando con otros cuando escuchó. Y se dio cuenta que estaban hablando de su tío. Y se dio cuenta que lo querían matar. Inmediatamente actuó. Inmediatamente lo dijo, inmediatamente lo confesó y fue directamente a hablar. Entonces, lo que se hace en oculto se va a saber. Aunque no lo queramos, lo que se hace encubierto saldrá. O sea, nada encubierto, lo que se dice en oculto se ha de saber. Y lo que hablamos en los aposentos se irá se proclamará en las azoteas. Amén. Ahora, vamos a seguir. Estamos hablando de el enemigo y el creyente, ¿cierto? Ahora, aquí encontramos una persona que escucha esto y va a llevar el mensaje. Entonces, esta persona se convierte en un mensajero fiel. Escuchó y no se guardó el mensaje. A veces nosotros escuchamos y nos guardamos el mensaje. Escuchamos el mensaje de la palabra de Dios y nos lo escondemos acá. Y no lo decimos, no le decimos a nadie le proclamamos el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos callados. Aunque me salve yo, si me salvo yo, que los demás se vayan para el infierno. Allá ellos, no, impíos, pecadores, malvados, fornicarios, adúlteros, homosexuales, ladrones, borrachos, que se queden allá, que se quemen en el infierno, porque ya me salvé. No. Si yo escucho el mensaje, yo era algo de eso, no sé lo que yo era. Algo de eso tenía yo. Escuché el mensaje y el Señor me cambió.
Entonces ahora yo escucho y tengo que llevar el mensaje. Mira lo que dice aquí la Biblia. Allí más adelante, versículo 17 y el 19, sigue diciendo la palabra del Señor. Dice, Pablo llamando a unos centuriones dijo, lleva a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándolo de la mano, retirándose aparte, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Ahí. Entonces, este hombre, este joven, este muchacho, aquí no me dice qué edad tenía, que fue y le llevó el mensaje a Pablo, entonces ahora Pablo toma y lo envía. Dice, ve y llévale el mensaje que me has traído a mí, ve y llévaselo a otro. Llévaselo a otra persona. Explícale y dile que hay un enemigo oculto que está acechando la vida del inocente, que está acechando la vida del cristiano, que está acechando la vida del creyente. Hay un enemigo oculto. Entonces, si nosotros sabemos que hay un enemigo oculto que está acechando nuestra vida, o la vida de tu hermano, o la vida de tu vecino, y si tú no le vas y se lo dices, tú estás pecando, porque la Biblia dice en el libro de Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le pasa? Le es contado por pecado. ¿Sí es en Santiago? Creo que es en Santiago. Pero dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Cuando yo ya he recibido el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y no lo proclamo desde las azoteas, no lo grito, no le digo a la gente que hay un enemigo que lo está acechando, que hay un enemigo que se llama Satanás, que hay un enemigo que quiere matarle, robarle y destruirle, yo estoy pecando. O sea, me estoy equivocando, me estoy desviando. Es mi obligación. Es mi obligación decirle a la gente, mire, arrepiéntase. Dios le ama. El plan de Dios para el ser humano es que se salve. El Señor dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Pedro lo dice, mas yo, amados, no erréis, porque el día del Señor para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que se condenen. El plan de Dios es que se salven. Pero si yo sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, conociendo el mensaje, no lo proclamo, el Señor me va a llamar a cuentas. Mira lo que sigue diciendo allí en Proverbios 25:13. Dice, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que le envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Como frío de nieve en tiempo de la siega. Yo no sé si aquí, si en el tiempo de la siega, o sea, si el frío, se ve que el frío de la nieve en el tiempo de la siega es bueno, porque aquí lo dice, como frío de nieve en tiempo de la siega. O sea, ¿por qué frío de nieve en tiempo de la siega? Porque cuando estamos segando, está haciendo invierno, ¿cierto? Está haciendo frío, cuando la gente está cosechando allá el trigo. ¿Cómo está el clima? La gente está allá con el pañuelo en la frente y limpiándose. Pero cuando viene, está uno en la siega y viene un aire fresco, un aire frío, como el de nieve, entonces eso refresca el alma de la persona. Por eso dice, como frío de nieve en tiempo de siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían.
pues al alma de su Señor da refrigerio. Nosotros somos llamados a llevar un mensaje a aquellos que están en el mundo. ¿Es el mensajero fiel a los que le envían? Pues al alma de su Señor. Bueno, al alma de su Señor, aquí está hablando de su patrón, de su amo, le da refrigerio. ¿Por qué? Porque aquí estaba pasando esto, está dando refrigerio. Aquí le estaba dando refrigerio no solamente a Pablo, le está dando refrigerio a aquel hombre que estaba escuchando el mensaje, porque ese hombre iba a poder tomar una decisión acertada de qué debería hacer. Cuando tú le das el mensaje a la persona y le dices, mira, el Señor dice en su palabra que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga, el salario del pecado es la muerte, la separación del hombre con Dios. Mas quiero decirte que Dios te acaba de mandar un regalo. Porque si la paga del pecado es muerte, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, en Yahshua HaMashiach. Cuando tú recibes al Señor en tu corazón, entonces ahora tú tienes un regalo. Ese regalo se llama salvación. Él te compró y ahora tienes vida eterna. Mira, el regalo de Dios es vida eterna. Eso significa el don. La palabra pecado muerto más el don de Dios. Eso significa, don significa regalo. Es vida eterna. Entonces yo le doy a esa persona un refrigerio. ¿Sabes qué? Estás mal. Yo sé que te estás quemando en el infierno aunque estés en esta tierra. Probás que te quemas para allá, pero Dios no quiere que tú te quemes. El Señor quiere refrigerar tu vida. El Señor quiere darte vida eterna. Entonces nosotros tenemos que dar el mensaje del Evangelio a otras personas. Aquí se lo está dando el joven a este hombre. Cuando una persona recibe el mensaje del Evangelio, va a tener que tomar una actitud, una decisión de qué va a hacer con su vida. No te preocupes. Tu obligación es predicar el Evangelio. Yo predico el Evangelio y el Señor hace lo demás. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, yo no tengo que preocuparme si la persona recibe o no recibe al Señor. Pues sí me tengo que preocupar, pero no, porque me puede doler si la persona lo acepta. Pero yo lo que estoy haciendo es cumpliendo con el plan de Dios. La persona tiene que tomar la decisión si acepta o rechaza al Señor. Eso no es cuestión tuya. Eso no es cuestión mía. Hermano, es que yo le hablo porque esa gente no quiere oír. Son duros de corazón. Eso no es tu problema. Tu problema es háblales. Si quieren oír, que oigan. Si no quieren oír, sabrán que hubo profeta en su tierra. Porque cuando tú hablas la palabra de Dios, estás trayendo el mensaje de la profecía. No necesitas decirle, así dice el Señor te dice en esta mañana o en esta tarde que te va a dar bendición hasta que sobreabunde. Esto es palabra. No, eso lo sé. Pero cuando yo le predico a una persona el mensaje de la palabra de salvación, eso es palabra profética, porque es la palabra que está escrita. Eso es profecía. No esperes que te vengan a cuchichear en el oído. Mira, el Señor te manda a decir que... No, olvídate. El Señor no te va a mandar a decir a nadie, a ti, en el oído que te cuchicheen lo que Dios quiere hacer contigo. Ni va a decir, el Señor ni va a poner a alguien allá a gritar, porque es que a veces nos pasa eso. ¿Sí? A veces vamos a iglesias donde se para una persona y empieza a decir, así dice el Señor, y empieza su retaíla y todo el mundo, sí, lo dice la hermana, o lo está diciendo el hermano, es porque así lo dice, sí. Y no nos atrevemos
a poner en tela de juicio lo que está diciendo esa persona, porque así dice el Señor. Pero todo lo que dijo no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y así dice el Señor. Pero cuando yo le digo, mira, así dice el Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de los cielos se ha acercado, entonces estoy diciendo lo que la Biblia dice, porque así dice el Señor. Aquí, ¿quieres saber qué dice el Señor? A la ley y al testimonio. No a la palabra, a la retahíla del hermano o la hermana. A veces vamos a iglesias y no decimos nada. Se levanta una persona a hablar en lengua. Randa la baja, chanda, rinda la jabajanda. Y uno allá rinda la baja, sí. Y sale el otro el intérprete. Y creemos y no nos atrevemos a poner en tela de juicio nada. Yo no voy a decir que no se puede hablar en lenguas. Habla en lenguas. ¿Quieres hablar en lenguas? Habla en lenguas. La Biblia no me dice que no hables en lenguas. Pero cuidado, no hace que empiece allá a decir un poco de cosas. Y como la gente cree, uy, qué terrible, uy, hermano, sí, lenguas en lenguas, y allá como que nos sobrecoge el corazón. No sé qué te ha pasado. Cuando yo era niño, yo iba a una iglesia pentecostal, brava, y eso hablaban en lenguas. Y yo era un niño de 8 años y yo apenas los miraba ya asustado porque hablaban en lenguas. Ahora ya no hablan en lenguas, ahora los andan tumbando a la gente. Y entonces la gente se asusta y dice, uy, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa aquí? Uy, el poder de Dios. No, olvídate. Puedes hablar en lenguas. Puedes hablar en lenguas, pero nunca tú hablarás en lenguas algo que el Señor no diga en su palabra. Nunca. Nunca lo vas a hacer. Porque tú empiezas a hablar en lenguas y empiezas a edificarte, pero es algo que el Señor te está hablando a ti, pero tiene que ir conforme a la palabra. Porque empiezas a hablar en lenguas y entonces dice, así dice el Señor, mañana voy a venir por ustedes en una nave espacial, están preparados porque Cristo viene pronto. Y todo el mundo, amén, amén. Y se preparan para irse en una nave espacial. Porque así lo dijo el que estaba hablando en lengua y así lo dijo el intérprete. Pero tengo que leer. El apóstol Pablo dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. El mensajero fiel te trae la palabra. El mensajero fiel lleva la palabra. Eso es lo que somos llamados nosotros a hacer. Mensajeros fieles. Ahora, sigue diciendo, Satanás es padre de mentira. ¿Sabías eso? Satanás es padre de mentira. Ay, Dios. Por ahí debe estar el texto bíblico. Porque yo a veces pongo el texto bíblico y no sé ni qué texto bíblico puse. Pero sé que si está ahí, es verdad. No porque lo diga yo, porque lo dice la Biblia. Pero mira lo que sigue diciendo versículos 20 y 21. Estamos acabando. Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú créele. No les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. ¿Vio? Satanás, que es padre de mentira, ya preparó el plan. Lo que pasa con Satanás, a mí no me gusta pobretear a Satanás porque Satanás ni pobre ni nada, es pobre de Satanás, téngale cuidado. Hay gente que dice, ay, pobre Satanás, ahora le echan toda la culpa a Satanás, toda la culpa la tiene Satanás de lo malo que hagas. Porque aunque tú lo hagas, Satanás te lo puso en el corazón. Y le hiciste caso a Satanás y pecaste. Hermano, es que le echan la culpa a Satanás todo el tiempo y es que lo hacen por... Sí, Satanás tiene la culpa, olvídese. Que hiciste algo malo. Satanás tiene la culpa porque él te lo puso en el corazón y tú actuaste. La culpa la tiene Satanás, pero tú también. Eso sí. Porque Satanás te puso la cáscara y tú te paraste en ella. No. Satanás te tira la cáscara, pasa por encima. Porque no sé si la puedas recoger, porque es una cáscara de Satanás. Pero que Satanás te quiere dañar, te quiere dañar. O sea, la carne le obedece a Satanás. Pero el espíritu le obedece a Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que alimentar el espíritu. Palabra, Señor, palabra. Aliméntame, Señor. Porque yo alimento la carne, Señor, que vemos aquí en el internet. ¡Oh! ¡Wow!
60, 90, revienta, ¿cierto? Eso es carne. Si yo me dejo, hermano, no le eche la culpa a Satanás. Usted se puso a mirar allá, ¿qué culpa? Sí, Satanás me puso la cáscara. Y yo le hice caso. Satanás lo hizo, pero yo le obedecí. Y creyente, seguidor de Jesucristo, de Yahshua Mashiach, seguidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidado. Satanás es padre de mentiras. Satanás planea, pero Dios ya lo tiene. ¿Cómo lo tiene el Señor? Ya está expuesto a la luz. Lo importante es que nosotros resistamos al diablo y el diablo irá de nosotros. Mira lo que dice ahí en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya habíamos hablado de ese texto, ¿cierto? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira, padre de mentira. Es mentiroso, es padre de mentira. Cuando habla de lo suyo, habla. ¿De qué habla Satanás? Mentiras. Mentiras. Cuando Satanás te dice, Dios no existe, esos son cuentos de viejas. Padre de mentiras. La gente cree, si no, Dios no existe. Que ese libro está errado, está mal traducido. Si este libro está mal traducido, este libro no. Que hay que hacer esto y aquello y lo otro, y creer lo que dice el apóstol. Sí, si el apóstol lo dice, hay que creer al apóstol, si no lo diga la Biblia. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentira. Entonces, cuando Satanás habla, de lo suyo habla. Satanás quería engañar al tribuno. Satanás quiere engañar, ahora no solamente quiere engañar al tribuno, sino quiere engañar a la iglesia. Y como la iglesia no escudriña la palabra, como la iglesia no medita en la palabra, como la iglesia no entiende la palabra, entonces vienen y le dicen que hay que tener apóstol para tener cobertura, porque si la iglesia no tiene un apóstol, entonces no tiene la cobertura de Dios. Y se inventan apóstoles, y se inventan profetas, y se inventan una cantidad de cosas que la Biblia no dice. Y como la iglesia no entiende, como la iglesia no conoce, como la iglesia es una iglesia de crédulos y no de creyentes, entonces lo que dijo el pastor desde el púlpito es verdad. ¿Por qué? Porque lo dijo el pastor. Así como me dijo aquel hermano, al que amo en verdad, en Colombia, me dice, pastor, todo lo que se dice desde el santo púlpito es palabra de Dios. Le dije, no, señor, mentiras del diablo. Porque el diablo se puede parar en un púlpito a decir mentiras. Y es lo que está pasando hoy por hoy en las iglesias. Se para el diablo en el púlpito y empieza a decirle mentiras a la iglesia. Y la iglesia, ay, el pastor dijo esto. Ay, son las palabras del apóstol. La iglesia cristiana no acepta que el Papa sea sucesor de Pedro. Nosotros como cristianos no aceptamos eso. Pero sí queremos aceptar sucesores de Pablo. Porque ahora tenemos apóstoles, no tenemos Papa, pero sí tenemos apóstoles. Es más, que no solamente no tenemos Papa, no solamente llaman apóstoles, sino que los seguidores de esos apóstoles le llaman papá. Por eso Satanás es padre de mentiras. Por eso, si tú no quieres equivocarte, si tú no quieres que te metan los dedos en la boca, escudriña la palabra, medita la palabra, vive la palabra. Cuando te hablen de un tema, si tú vas a otra iglesia, por algún motivo, te invitan a ir a otra iglesia y empiezan a predicarte, no le digas a todo amén. Escribe, anota. Escribe lo que dicen, de qué está hablando, y después ve a tu casa, métete en el
secreto de Dios, ¿cuál es el secreto de Dios? La palabra de Dios. Hay gente que cree que el secreto de Dios es la oración. La oración, el Señor dice, ora a tu Padre que está en secreto. Pero el secreto de Dios es este. Está cerrado para los que no lo conocen. Pero te metes en el secreto de Dios, Señor, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que este pastor enseñó? Y empiezo a mirar por todos lados acerca. Y cojo texto con contexto, el texto con el contexto. ¿Qué estaba diciendo el escritor cuando él? Porque es que llegan y cogen un texto así pequeñito y te lo separan de todo el contexto. Amados, les estoy diciendo esto, dice el pastor, no se dice la pastor. Les estoy diciendo esto porque la Biblia dice que lo que Dios unió no lo separa el hombre. ¿Lo están leyendo conmigo? ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo? Entonces, pues yo les digo que ustedes no le pueden cortar la cola al perro. No le corten la cola y mucho menos las uñas ni ustedes se las corten porque Dios las unió. Y todos, amén, porque el pastor lo dijo. Pero si yo llego y leo el texto con el contexto, entonces me voy a enterar de qué fue lo que dice el Señor en su palabra y a qué se está refiriendo. ¿Ves? Oh, cuidado con lo que escuchamos y recibimos. Vean, cuidado con lo que escuchamos y recibimos. Satanás es padre de mentira. Pero ya casi acabamos, ya casi dice, el sabio guarda silencio. El sabio guarda silencio. No quiere decir que ahora, hermanos, no vamos a proclamar el mensaje. No, hay que saber cuándo hablamos y cuándo callamos. Mira lo que dice, ahí termina diciendo, entonces el tribuno despidió al joven mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. A nadie, no le digas nada a nadie que me has dado aviso de esto. Esto es algo que vamos a quedar entre tú y yo. Yo voy a tomar la decisión correcta gracias al mensaje que tú me has dado. Voy a tomar la decisión correcta de recibir al Señor Jesús en mi corazón por causa del mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y voy a tomar la decisión correcta para que a partir de este momento tú también sepas lo que tienes que decir. Tenemos que ver lo que tenemos que decir. El sabio dice, guarda silencio. Ahí Proverbios 17, 27, 28 dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Hay que ahorrar las palabras para decirlas en su tiempo. Pero la palabra dice, la palabra de Dios también dice bien, pero dice la palabra dicha en su tiempo, cuán buena es. Hay que saberla usar. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, que el espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ahora, no quiere decir con esto que ahora yo no voy a llevar el mensaje del evangelio. Señor, yo ya no predico tu palabra porque aún el necio cuando calla es contado por sabio y ahora no voy a abrir mis labios. No. Yo tengo que saber cuando, porque es que, ¿sabes lo que hace el necio cuando abre la boca? Dice necedades. Dice palabras tontas, se dice estupideces, a veces dice cosas que no convienen. Entonces a veces nosotros como cristianos también abrimos la boca, ya no para proclamar el mensaje del evangelio, sino para proclamar nuestro propio mensaje. Entonces cuando yo proclamo mi propio mensaje, entonces estoy cometiendo necedades. Por eso la Biblia dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Pero entonces está diciendo, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. O sea, hay que guarde. Ahorrar es guardar, ¿cierto? ¿Qué es ahorrar? Eche ya la alcancía. Ahorrar es guardar.
Porque yo tengo que guardar mis palabras, es mis palabras. Porque cuando yo voy a abrir mi boca, no voy a decir lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, sino lo que la Biblia dice. Entonces, ahorro mis palabras para no hablar lo mío, sino hablar el mensaje de la palabra de Dios. Porque es que volvemos al punto de mucha gente que lo que habla es basura. Hablan basura. Y dicen que viene de parte de Dios. No el apóstol, sino Santiago, el hermano del Señor, dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Cuidado, porque si de lo que tú digas, de eso tendrás que dar cuenta en el día del juicio. Señor, digo, de toda palabra ociosa que los hombres digan, de esa darán cuenta el día del juicio. ¿Por qué? ¿Qué te dice la policía cuando te detienen? Cuando te van a llevar detenido. ¿Sí? Guarde silencio. Tiene derecho a permanecer callado y toda palabra que usted diga será usada en su contra, nunca en su favor. Nunca a su favor. Tiene derecho a permanecer callado. ¿Ah? Es que tenemos que cortarme lo que dice lo que vemos aquí. Tiene derecho a permanecer callado y toda palabra que usted diga va a ser usada en su contra. Te lo están advirtiendo. Te estoy advirtiendo. No abras la boca. El mismo policía se lo está diciendo. No abras la boca. Cállate. Bocón. No, que yo hice eso, que yo. Cállate. ¿Lo están advirtiendo? Y a veces nosotros, el Señor te dice, ahorra tus palabras, no hables basura, porque toda esa basura que está saliendo de tu boca, te la vamos a usar en tu contra. Cuidado. Por eso, si lo que va a salir de mi boca va a ir en contra de la palabra, mejor me callo. Porque el que habla su propio mensaje es necio. Hermano, yo pienso, creo y me imagino que lo que Dios está diciendo en esta palabra es, aquí donde dice que Dios, que el Señor Jesucristo está diciendo que Él es la puerta, yo me imagino, hermano, que Jesús es una puerta. Y yo no sé por qué es una puerta, pero me lo imagino de madera, o de hierro, o de otro material. No, lo que yo me imagino es lo que la Biblia dice. ¿Qué está diciendo el Señor cuando dice yo soy la puerta? Entonces, no te lo imagines. Ahí el Señor te está diciendo, el que por mí entrará y saldrá y hallará pasto. El que por mí entra, entonces va a llegar a la presencia del Padre, porque soy el camino, la verdad y la vida. Yo tengo que entender cuando Dios me está utilizando estas palabras. Entonces, el que entierra sus labios es entendido. Si no voy a hablar la palabra de Dios, mejor no hablo. Mire, aquí nosotros tenemos al enemigo, que ya sabemos cómo se llama. No se llama ni Jacinto, ni Pedro, ni Jacobo, ni Hortensia, ni fulana, ni sutana. No, se llama Satanás, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que va a buscar cómo acecharte, cómo hacerte caer, que va a utilizar palabras de mentira para acusarte, pero acuérdate que hay uno mayor en nosotros, que mayor es el que está en nosotros, el que está en el mundo. Satanás cuando habla, de lo suyo habla, y cuando el Señor habla, de lo de él habla. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿ya? Somos llamados ¿a qué? A cuidarnos de Satanás, cuídate de Satanás y a proclamar el mensaje del Evangelio. Tener cuidado con nuestras palabras, no destruir a nuestro hermano, no destruir a nuestro prójimo, no dañarle, por malo que sea, por malo que sea. Yo creo que nos cuesta.
Pero por malo que sea, busquémosle algo bueno. Y si no tiene nada bueno, dejémoslo allá. Déjelo allá, no hable de él, o sea, para no hablar de él. Si puedes compartirle el mensaje de la palabra y que después ya tenga algo bueno, entonces gloria a Dios. Porque todos nosotros de bueno solo tenemos al Señor Jesucristo. Eso es lo único bueno que tú tienes. Eso es lo único bueno. Porque ya no es lo que somos nosotros, sino lo que Cristo es en nuestro corazón, lo que Cristo es en nuestra vida. Si nosotros entendemos esta palabra, entonces vamos a poder caminar con Él, ir, como dice la palabra, en victoria con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amén. Amén. Bendito Padre y Dios nuestro. Si quieres quedarte ahí sentado ahí, o si te quieres poner de pie como quieras, lo podemos hacer. Amén. Y vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre, oh Dios, es tu misericordia, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, hemos compartido tu palabra, Señor. Estamos aquí, Señor, para aprender de ti, Señor. Señor, que esta palabra tuya, Señor, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada o filo, Señor, fluya, corra y sea glorificada, Señor. Señor, queremos pedirte, Señor, en esta tarde que nos examines, oh Dios, que conozcas nuestro corazón, Señor, y que mires si hay en nosotros camino de perversidad y nos guíes por el camino eterno, Señor. Señor, si hemos pecado, si hemos fallado, si te hemos faltado, Padre, queremos decirte, Señor, perdónanos, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor. Líbranos del mal, Señor. Líbranos del poder del enemigo, Señor. Sabemos que Satanás, Señor, anda como león rugiente buscando a quien devorar, Señor. Pero también sabemos, Padre Santo, Señor, que tú estás ahí, Padre Santo, que tú eres aquel mensajero fiel, Señor, que has venido a decirnos, Señor, que en ti, Señor, tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir, mas tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor. Te recibimos en el corazón, Señor, que te guardamos aquí, Señor, y te pedimos, Señor, que lleven nuestra vida, nos guíes, nos guardes, Padre. Ahora, Señor, si hay alguna persona, Señor, que tiene alguna dolencia, Señor, que tiene alguna enfermedad, Padre Santo, que está pasando por alguna enfermedad física, Señor, te pedimos, seas tú sanándola. Algunos de los que estamos en este lugar, o algunas de las personas que nos puedan ver a través del internet, Señor, sana ahora mismo, Padre. Señor, restaura, Señor, tejidos nuevos, órganos nuevos, Señor. Señor, crea, Señor, Dios mío, cuerpos restaurados en tu nombre, Padre. Para aquellas personas que tienen enfermedad del alma, aquellos que están viviendo en depresión, Señor. Para aquellos, Señor, que quizás están pasando, Señor, Dios mío, pruebas, o Señor, espíritu de suicidio, que creen que su vida no vale nada, Padre Santo. En este momento te pedimos, habla el corazón de ellos. Dile, Señor, que ellos son importantes para ti, Señor. Háblale, Señor, que ellos sepan que hay alguien que les ama, Señor, Dios mío, y que dio su vida en rescate por ellos, Señor. Por aquellos, Señor, que están pasando necesidades, Señor, Dios mío, económicas, Padre Santo. Para los que te están, Señor, buscando un trabajo, Padre. Sé tú, Señor, proveyendo, Señor, una fuente de trabajo. Señor, tú has dicho, clama a mí, yo te responderé. Y si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ahora mismo, Padre, te suplicamos, Señor, provee fuentes de trabajo. Suple para las necesidades, Padre Santo, y que la paz tuya, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amados. El Señor les bendiga de esta manera. Quedamos despedidos y nos saludamos en el amor del Señor y el viernes en la casa de nuestra hermana Jenny. Amén. Bendiciones para todos.